Señor precandidato, siendo esta la dramática perspectiva del problema de la vivienda en los sectores populares, al país le interesa saber cómo abordará usted la situación habitacional de los barrios. ¿Los urbanizará integrándolos a la llamada ciudad formal o promoverá las ciudades satélites como se hace en la actualidad o tiene otra propuesta? Mira, Chugo, bueno, yo no quisiera entrar en un tema sobre las cifras. Cifras van de un lado, cifras vienen de otro. Se habla de aproximadamente 2 millones de viviendas, que es digamos, la necesidad, pero tú también tienes que identificar cuántas personas tienen una vivienda en condiciones precarias. Precario hay personas que tú les preguntas, oye, yo tengo mi vivienda, pero mi vivienda es de cartón. Y considera que esa vivienda una vivienda digna. Nosotros tenemos que pasar digamos, de esa vivienda informal a la formalización de la vivienda. Eso es algo que hemos hecho en Miranda. Nosotros en Miranda, conjuntamente con la comunidad, nos quitaron los proyectos, nos quitaron los recursos. Ya a la fecha de hoy hemos logrado que más de 120.000 mirandinos tengan una vivienda de calidad, un programa de autoconstrucción. Ese es un programa que pudiéramos llevar a toda Venezuela para lo que significa la formalización de la vivienda, donde existe la posibilidad de hacerlo, donde hay un terreno plano, donde van los arquitectos, los ingenieros, determinan que ahí puede construirse una vivienda de calidad y conjuntamente con la comunidad hacerlo. Estamos hablando alrededor del 70% de los venezolanos que viven en una situación o de la falta de la vivienda o la vivienda en condiciones precarias. Cuando tú ves los cerros de Caracas, Chugo, tú dices cómo este país no va hacia un cambio. Porque no solamente cambiar lo que tenemos, cambiar de dónde venimos también, de una situación terrible acumulada por muchísimos años, lo que hay es que cambiar la forma de construir las viviendas. Tiene que ser el sector privado y el sector público trabajando en conjunto. No hay forma que el Estado resuelva de manera aislada este problema. A eso se refiere precisamente la segunda pregunta que le queremos formular, precandidato. ¿Cómo reconciliará un gobierno presidido por Enrique Capriles Radonsky a los actores del trío Estado, empresa privada, comunidad organizada, cuya articulación es vital, por cierto, para la construcción de nuevas viviendas? Mira, nosotros tenemos una visión. Una casa, un caso. No todos los casos son iguales. Probablemente hay casos donde tú tengas que construir la vivienda en su totalidad. Ahí está, repito, el esfuerzo privado y el esfuerzo público trabajando en equipo. El Estado ha demostrado que querer hacerlo todo es un fracaso. Ahí tienes el número de viviendas construidas. A mí me preocupa que porque viene la campaña, el papel aguanta cualquier cosa. Si se hubiesen construido las viviendas que hacen falta, no tendríamos una persona en refugio. Si el gobierno esa cifra que da fuera cierta, no habría ni una sola persona en refugio. Como bien dice la ficha del micro que pudimos ver. Entonces, lo que te digo, una casa, un caso. Hay casos que significa tener acceso a los servicios públicos, agua, aguas servidas, las cloacas, el tema de los servicios públicos en general. Hay otros que requiere de su totalidad. Tiene desde el programa de construcción que adelanta el gobierno con el esfuerzo privado hasta lo que significa el programa de autoconstrucción conjuntamente con la comunidad, que es donde tenemos la experiencia exitosa en Miranda, que es uno de los programas más exitosos que hemos desarrollado en la gobernación. Hablando de la experiencia suya como gobernante, le pregunto, las viviendas que su gobierno, que un gobierno presidido por Enrique Capriles Radonsky construya o promueva, ¿serán de propiedad estatal, serán de propiedad social o serán propiedad privada de las familias? Tú sabes que nosotros fuimos pioneros, cuando yo fui alcalde, de lo que es el proceso de regularización de la tenencia de la tierra. Cada familia propietaria de la vivienda donde vive. Que todo lo que son los barrios, nosotros podamos ir a darle su título de propiedad a cada persona. Eso es darle patrimonio a la familia venezolana. Eso es darle la oportunidad que los hijos tengan una seguridad, que los nietos tengan la seguridad. Entonces yo sí creo en el concepto de la propiedad en cada uno de los rincones de nuestro país. La propiedad no es solamente el que vive en un apartamento, la propiedad también es el que vive en una vivienda informal que tiene el sueño de convertirla en una vivienda formal. Vamos a ver ahora una pregunta del público para el candidato Enrique Capriles Radonsky. Por favor, seleccione usted una de las boletas.
Estas son preguntas pregrabadas y la selección de las mismas, como están viendo, es absolutamente al azar. El candidato escogió la pregunta número 37, la pregunta número 37 sobre el tema de vivienda para Enrique Capriles Radonsky. Veamos. Si es verdad que pueden lograr que todos los venezolanos tengan una vivienda digna. Bueno, ese es. Lo que pasa es que el Estado tiene que ser un gran promotor. El Estado, donde hay pobreza extrema, el Estado interviene y debe garantizar que esa familia venezolana tenga acceso a una vivienda digna. Pero hay personas que tienen recursos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Promover para que el esfuerzo privado construya viviendas y que quienes tienen la posibilidad de adquirirlas también puedan hacerlo. Por eso es importante que en el país haya competitividad, que exista la competencia, que el esfuerzo privado produzca. Nosotros tenemos que, además, el sector construcción es un gran generador de empleo. Si algo hace falta en Venezuela es empleo. El Estado metió la mano en el cemento, destruyó la industria cementera. Controla la cabilla, destruyó también la industria de la cabilla. La materia prima, ahí tienes tú, precio del cemento. Se le dijo a los venezolanos, mire, el Estado compra el cemento y vamos a tener un cemento más económico. Hoy tienes que ir al mercado negro para poder conseguir la bolsa de cemento. Eso no afecta al que tiene el apartamento, Chugo, solamente. Eso afecta principalmente al que vive en el barrio. Candidato. Que además con el esfuerzo, con lo que va ganando aquí y allá, es lo que le permite ir mejorando las condiciones de su vivienda, cuando no hay un programa del Estado que permita hacerlo. Hablemos de los programas del Estado. Enuncie, por favor, en 2 minutos, 3 decisiones concretas que adoptaría en sus primeros 12 meses un gobierno presidido por usted para atender el problema de la vivienda precaria en los barrios y también el problema de la construcción y promoción de nueva vivienda. Mira, lo primero, Chugo, que la materia prima, que el esfuerzo privado también produzca esa materia prima. Que el Estado no sea el único que produzca cemento, cabilla, el material que se necesita para poder desarrollar la construcción. Segundo, trabajar con el esfuerzo privado. No hay forma de ser exitoso en materia de construcción de vivienda si no trabajamos esfuerzo privado y esfuerzo público. Y el tercero es el programa exitoso que tenemos en la gobernación de nuestro Estado, acompañado con ingenieros, arquitectos, protección civil, para ir formalizando todas las viviendas donde las podemos formalizar, para no esperar 20 años. Como preguntó la persona, para tener acceso a una vivienda hay que esperar 20 años. Si el déficit son 2 millones y se construirían 100.000 viviendas por año. O sea, es decir, una persona que hoy está esperando una vivienda tiene que esperar 20 años. Yo no creo que tenga que esperar 20 años. Yo creo que podemos adelantar el proceso